Toda esta situación de la escuela también trajo complicaciones a nivel de nuestra vida personal. Y yo creo que esto es lo que está pasando en este momento en la escuela. Y nosotros como padres, que yo creo que tenemos el derecho de hablar y expresarnos desde que fue diagnosticado, lo ha hecho a su tiempo. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal Autismo Día a Día. Mi nombre es José y este que está allá lejos es Simón, que anda en bicicleta, un poquito haciendo deportes extremos. Pero hoy venimos a hablarles de algo que está sucediendo con respecto a Simón, y es que no quiere ir a la escuela. Hay algo que sucede en la escuela que quería compartir con ustedes porque es una situación que se está tornando un poquito difícil. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Se empanó? Sí, es un letrero, Simón, es un letrero. ¿Sabes? Simón tiene una obsesión por los letreros y bueno, a cada letrero que ve se interesa y nos pregunta de qué se trata, y entonces tenemos que leerles, explicarles. No es nada negativo, pero simplemente tenemos que explicarle una y otra vez, y siempre cuando hacemos un camino, un trayecto como este, se va a parar cuantas veces sea necesario para que podamos nosotros explicarle qué es lo que dice el letrero. Y ya retomando el tema de la escuela, bueno, resulta que en septiembre, y tengo que ponerlos un poco en contexto de cómo funcionan las cosas aquí en Francia. Por ejemplo, un niño que es diagnosticado con autismo necesita una asistente de vida escolar junto con él en la escuela. Es una persona que no es una maestra, no es, digamos, graduada de maestra. Tampoco tiene una especialización con respecto a la condición específica de nuestro hijo, que en este caso es el autismo. Sin embargo, tienen una formación con respecto a discapacidades, pero de forma general, y esto obviamente no es nada específico en ninguno de los casos. Otra cosa que hay que destacar es que aquí en Francia la educación o la escolarización comienza a partir de los 3 años y es obligatorio. En el caso de los niños que son diagnosticados a la edad de 3 años, también tienen la obligación o el derecho de tener un asistente de vida escolar con ellos en la escuela. Pero esto es una cosa que mucha gente tiene suerte de tenerla todos los años, y hay mucha gente que cuando comienzan las clases aún no tienen una asistente para su hijo. Quiere decir que es una situación que, cuando yo lo digo, suena bonito comparado de repente con los países de América del Sur y América Central, pero en realidad es una situación un poquito complicada. Ya les vamos a contar por qué, porque esta es una de las razones por las cuales nosotros pensamos que Simón no está contento con lo que está sucediendo en este momento en la escuela, con él, con su asistente, de repente con sus maestras o con las exigencias que estos le están pidiendo a nuestro hijo. También tengo que decirles que Simón tiene 6 años y a esta edad él ya debería estar en lo que, por ejemplo, en mi país, Venezuela, es primer grado. Él todavía está en el 3er año de la maternal, que digamos que es un kinder o un jardín de infancia, como se le conoce de maneras diferentes en varias partes de Sudamérica. Pero bueno, él está repitiendo, digamos, este año por la situación del retraso de lenguaje que tiene, y esto es algo que lo decidió la maestra y la persona que es responsable de la educación nacional de la región donde nosotros estamos, y que son ellos quienes de alguna manera u otra deciden qué es lo que va a suceder con el niño el próximo año, y también deciden si este año ellos tendrán derecho también a tener una asistente de vida escolar y toda esa serie de cosas. Pero es una situación un poquito muy compleja para explicárselos en este video, pero es así un poquito cómo funciona aquí. También no les había dicho que él está en una escuela pública, entonces vamos a continuar. Estamos aquí en una bajada un poquito peligrosa y necesito ayudarlo a bajar. Entonces, bueno, quería solo mostrarles que, bueno, no nos vamos a meter por aquí porque es sumamente peligroso. Hay un río, el camino es pequeñito y vamos a tener que devolvernos para agarrar otro camino. Nos da mucho miedo con Simón porque, como les acabo de decir antes, él todavía no domina muy bien el freno de la bicicleta y a veces va muy rápido, y para que pare es un problema. Pero bueno, vamos a ir entonces por una zona un poquito más segura. Estas asistentes de vida escolar, en el caso de nuestro hijo, es una sola que está con él, pero hay otras asistentes que están con varios niños al mismo tiempo, y es obviamente depende el nivel de, si hablamos de autismo, depende del nivel de autismo que tenga cada niño o las necesidades de cada niño en el salón de clase. Y ellas trabajan en coordinación con la maestra para que el niño pueda hacer las actividades que la clase les propone, o simplemente tenerlos que se sientan cómodos, ayudarles en ese proceso de escolarización. Ahora, ¿cuál es el problema que está sucediendo ahorita con Simón? Bueno, resulta que él tuvo
la misma asistente de vida escolar por 3 años, ¿ok? Y la maestra del año pasado, en comparación con las maestras que tiene hoy en día, es una cosa totalmente diferente con respecto a la personalidad. No estoy hablando de la parte ética profesional porque no puedo juzgar en ese aspecto, pero con respecto a la personalidad, que yo pienso que es algo muy importante para ganar la confianza de un niño autista, estas maestras, nosotros, sin juzgar, lo digo una vez más, vemos que no se parece en nada a la maestra antigua. La asistente de vida escolar que tuvo por 3 años era una chica muy joven, de unos 20 y tal años, yo creo que no llegaba a 25 años, y era una chica joven. O sea, yo creo que Simón se sentía muy a gusto porque era una persona joven que a diferencia de la que tiene este año, que también se ve que es muy buena en lo que hace, pero ya es una asistente que tiene un poco de edad y hace una figura más de mamá abuela que de persona joven. Entonces yo creo que todos estos factores coincidieron para que Simón le encuentre un poquito difícil la adaptación este nuevo año escolar. El hecho también de que por ser el último año de maternal y que ellos los preparan para que vayan a primer grado, las exigencias a nivel escolar son un poquito más fuertes, y de eso también quería hablarles porque en mi opinión personal como padre yo no creo que sea muy positivo. Digamos que no es esa la expresión que quisiera hacer. Yo creo que con respecto a nuestro hijo, una exigencia mayor a lo que él nos puede dar, lo que va a llevar es a un efecto contrario, que es lo que está sucediendo en este momento. El hecho de no querer ir a clases, el hecho de sentirse mal y de no querer hacer las cosas ni siquiera en casa, porque toda esta situación de la escuela también trajo complicaciones a nivel de nuestra vida personal en familia, ya que en la casa, una vez que él viene a la escuela y digamos que no la pasó muy bien, va a pagar las consecuencias con nosotros en la escuela y también con las clases de terapias de lenguaje que él asiste. Y con esto de las exigencias no quiere decir que yo esté en contra de que el nivel debe aumentar para nuestro hijo, pero por experiencia propia y nosotros como padres, que yo creo que tenemos el derecho de hablar y expresarnos, ya que somos nosotros quienes estamos los 365 días con él, las 24 horas del día a veces, y entonces nosotros vemos que Simón todo lo que ha aprendido desde el retraso de la lengua y las pequeñas frases y palabras que comienzan a aparecer ya, o la manera que él consigue comunicarse en este momento con nosotros, además de todo el desarrollo cognitivo que él ha tenido desde que fue diagnosticado, lo ha hecho a su tiempo, ¿okay? Igual como cuando dejó el pañal, cuando aprendió a vestirse, nada de eso lo hizo en el tiempo que él supuestamente debía hacerlo, pero sin embargo lo hizo en su momento, sin presionarlo. Y yo creo que esto es lo que está pasando en este momento en la escuela. El nivel de exigencia de pedirle que haga las cosas y que él se niegue a hacerlas porque se siente presionado, está causando en él esta molestia y estas ganas de no ir a la escuela. Hay una cosa que a nosotros nos entristece muchísimo y es el hecho de que Simón no pueda contarnos exactamente qué es lo que le está sucediendo para, por ejemplo, poder ayudarlo de una manera más efectiva. Sin embargo, entre las soluciones que tenemos, que ya la hicimos, es una reunión con el psiquiatra. Vamos a hablar con respecto a todo esto que está pasando con Simón, y como todos los años aquí hay una reunión anual con la persona encargada de la educación nacional que les comenté antes, que decide con respecto a la educación de Simón, cómo va a ser y todo eso. También ya tenemos una cita dentro de unas 2-3 semanas y vamos a hablar con respecto a eso, porque otra de las cosas que creo que no es correcto con respecto a este sistema, que aunque lo repito, muchos verán que o creerán que es perfecto, que es mejor que en sus países, pero Francia está entre los países menos preparados para tratar a la cuestión del autismo. Entonces es una idea errónea de que todos los países en Europa están súper preparados para este tema. Entre los mejores supuestamente es Bélgica y Suiza, y digo supuestamente porque no tengo experiencia personal con respecto a eso. Entonces, bueno, quería mostrarles también un poquito Simón cómo no tiene miedo de lanzarse de cosas altas, y por allá va. Nosotros, por ejemplo, hubiésemos preferido que, como era una nueva maestra,
una nueva asistente de vida escolar, que hubiesen hecho por lo menos una reunión con nosotros para preguntarnos exactamente cómo es Simón, cómo es el día a día, las cosas que le gustan, cómo convencerlo de las cosas, pero nada de eso ha sucedido hasta el momento. Yo creo que esa es otra cosa también que influye en todo esto que está pasando con Simón. Por ejemplo, hoy es día viernes y Simón no fue a la escuela, no porque no quiso, sino porque la asistente no está disponible. Entonces Simón, a pesar de que su autismo no parece ser el más severo de todos, no puede ir a la escuela porque las maestras no están capacitadas para de repente manejarlo, cosa que era diferente el año pasado con la maestra anterior. A veces la asistente no iba y ella sin embargo lo recibía. Entonces son cosas que cuando uno lo ve y se dice que estamos perdiendo un poquito de tiempo con respecto a la educación de nuestro hijo. Y yo sé de repente que muchos papás se van a sentir identificados con esto y nosotros ya estamos también preparándonos un poquito a futuro, de repente en buscar una escuela que sí existe, algo que sea privado, en donde puedan atender a nuestro hijo de repente de una mejor manera especializada, digamos así. No es que esté criticando del todo el sistema educativo francés, pero también hay que decir la verdad que no es perfecto, como en muchos países de Europa y como en muchos países del mundo. Yo digo que la mitad de la educación de que nuestro hijo se merece también está en nuestras manos, pero también yo creo que como los demás niños, él también tiene derecho a tener una educación que sea eficiente y que a pesar de su condición de autista pueda ser tratado y que pueda tener el derecho también de ir a clases todos los días como los demás niños. Y una vez más les digo que no soy un médico, no soy un profesional, un psicólogo, nada de eso. Soy simplemente un papá que decidió hacer videos de su hijo, un poco del cotidiano de su hijo, de cómo suceden las cosas, para que muchas personas de repente puedan encontrar respuestas y unir esos lazos de dudas que tienen y buscar ayuda lo más temprano posible. Entonces todo lo que yo hago en estos videos y lo que digo viene de mí como una persona que está hablando con otra persona que tiene un hijo también con autismo. Dime, Simón. Ale, yo te fue un video. Anda, yo te grabo. ¿Quiere que lo grabemos? ¿Cómo se va a lanzar? Y con esto me quería despedir, amigos y amigas. Espero que les haya gustado. Si han tenido experiencias similares, quieren compartirlas con nosotros, déjenlo en los comentarios. Yo sé que hay personas en Twitter que cuando yo publico estas cosas de que nos suceden a diario con Simón, que siempre me están respondiendo y me están dando datos de cómo actuar, a dónde acudir, y a ellos muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Si fue así, suscríbanse y denle me gusta. Chao.